Historia del cacao y sus beneficios para la salud. El cacao no fue descubierto por nuestros antepasados españoles hasta principios del siglo XVI, cuando Cristóbal Colón y su tripulación, anclados en la isla de Loguanja, frente a las costas que hoy se la conoce como Honduras, recibieron como presente de los habitantes de la isla unas pequeñas nueces de forma ovalada y de color marrón. Con ellas se elaboraba el chocolate, una bebida fuerte sabor que producía una gran energía y vitalidad. La palabra maya con que se designa el grano de cacao deriva de la voz antigua chacahuac, actualmente descendiente de los mayas que lo nombran como Chucua. El imperio azteca Moctezuma recibía parte de sus tributos en almendras de cacao, porque estimaba muchos de los suyos como sus bayas, como moneda, debidamente como ésta se decía como bebida Montezuma. Recibía anualmente 4.000 cauches, equivalentes a unos 160 millones de bayas de cacao, útiles para preparar diariamente 50 tazas de chocolate para el consumo personal. Por entonces el cultivo en México fue el cacao, que estaba expandido por toda la zona temprana y de un país muy caliente, del cual esta provincia gestionaba el Tabasco hasta Michoacán, en Colima, en Chiapas y Campeche. Producían de manera espontánea, pero también se cultivaban 4 variedades principales de las plantas del cacaochuat o xichocuaruat o cacahuachat. Los cacaos más estimados eran los de las provincias de Tabasco y Soconusco o Xiconocho. Sus semillas grandes e elogianas y de buen sabor. El xocosuac era una bebida de los dioses, y el chocolate de hoy, durante los años de la conquista, el chocolate azteca era apreciada no solo por el sabor, sino por el valor únicamente estimulante. Como tal, era una de sus mejores cartas. Hernán Cortés se la describió a Carlos V, asegurando que bastaba con una taza de esa bebida indígena para sostener las fuerzas de un soldado durante todo un día de marcha. Los nobles mexicanos hacían cocer el cacao con agua y para endulzarlo le agregaban miel silvestre o jugo dulce de arce, aromatizado con un poco de vainilla. La gente sencilla le agregaba alote o atole de maíz para hacerlo nutritivo. Para conseguir esta bebida fuera más apreciada, se tomaba el fruto y se molía. A la masa se la hacía pastosa, se le añadía agua, se calentaba la mezcla y se la retiraba de la manteca de cacao. Posteriormente se batía y se mezclaba con harina de maíz para espesarla. Diversas especias añadidas como la pimienta le daban un curioso y fuerte sabor. A su vez, fue como se iba apreciando los diferentes gustos que tenía este paladar asiduo al rico chocolate como era el cacao en la moneda de cambio de los descubridores, al ir incluyendo solamente por el imperio mexicano, sino que en los mismos países vecinos, y en esto servía para adquirir las cosas de a poco precio, sino también de gran valor, como los esclavos. Por su valor, los españoles no tardaron en remitir a su patria el cacao mexicano desde el principios del siglo XVI. En 1528 ya era de gran cantidad. Cortés envió cacao al emperador Carlos V y empezó a usar como bebida medicinal fortificada de tal manera que era fortificante y un principio en el cual
todos los nobles de la corte pasaron a ese descanso y a darle ese alto valor nutritivo. Para los nobles podría ser de escaso valor nutritivo y el cual el árbol del cacao, que puede ser una de las plantas tropicales que crece en climas cálidos y húmedos. Por lo general, el árbol pequeño entre 4 y 8 metros de altura, aunque se recibe sombras de los grandes árboles, puede alcanzar hasta los 10 metros de altitud, de manera que el color claro casi blanco en la corteza es delgada y de color café. El cacao pertenece al género de la Theobroma, que en griego significa alimento de los dioses, de la familia de los Vitenáceas. Se conocen 18 especies distintas que se distinguen por el mayor o menor crecimiento de la planta, de forma que sus hojas, en el volumen, coloración del fruto, las semillas, también varían en forma, tamaño y las cualidades nutritivas. Las flores del cacao se puede ver en imágenes en las superiores como son pequeñas y abundantes de color amarillo rojizo y marchitándose para dejar el embrión con el fruto, y luego crece este convirtiéndose en una especie de baya carnosa con todo su espesor. El grano del cacao es una semilla encerrada en su fruto similar al pepino. El cacaotero tiene la longevidad de 40 años. El único árbol puede llegar a dar unos 100.000 flores a lo largo de un año. Estas flores tienen una variedad tan corta de apenas 48 horas. Una mazorca de cacao siempre contiene un número par de semillas o habas. El fruto puede alcanzar una longitud entre 15 a 25 centímetros. Al abrir el fruto aparecen acomodadas en la parte carnosa entre 30 y 40 semillas del cacao, que al lavarse y al secarse son empleadas para preparar una bebida llamada chocolate. Podemos decir que del cacao de México al chocolate en el mundo, actualmente el cacao se cultiva en la zona delimitada por los trópicos de Cáncer y Capricornio, donde se dan los niveles de calor y humedad necesarios. Los indios de Guayana lo llamaban cacao, y las tribus indias de los Adaguas en Colombia y Venezuela le llamaban acao. En Perú los indios canamaris lo conocen como coaca, es decir, que en esa producción mundial es de 2,8 millones de toneladas. África acapara el 70% de la producción mundial, con una producción de Costa de Marfil con el 43%, y Ghana le sigue con el 15%, en la franja ecuatorial de América Brasil con el 6% y en el sudeste asiático e Indonesia con el 12%. Los cacaos más apreciados son los de Venezuela y Ecuador. La palabra náhuatl o cacahuatl pasó al español como cacao, y así son notificaciones y modificaciones del español en los demás diferentes idiomas en el mundo, siendo al igual en el portugués, el francés, el italiano y el holandés. Para los alemanes, polacos, húngaros cambian su ortografía escribiendo cocoa. En cuanto al término español, lo conocemos con el nombre de chocolate. Se deriva del azteca xocoat, que significa agua de cacao. La palabra chocolate penetró también casi al igual en todos los idiomas modernos. Los españoles portugueses dicen que el chocolate, los catalanes chocolata, los franceses chocolate, y chocolate de los ingleses y los italianos también lo llaman cioccolato o chocolate. Los alemanes, los rusos, chocolate para los árabes. Hernán Cortés conoció el chocolate en la mesa de Montezuma, donde
fue invitado a tomarlo, por ser una de las bebidas privilegiadas del emperador. Entonces se preparaba directamente a partir del grano tostado, obteniéndose una pasta muy espesa y grasosa, ya que las semillas de cacao contienen la mitad de su peso en aceite llamado manteca de cacao. Carlos I de España tuvo la idea de mezclar el cacao con azúcar, canela y vainilla, y de ese modo se obtuvo una golosina más del agrado de los paladares europeos, naciendo así el chocolate moderno que disfrutamos hoy en día. Fue por el principio del siglo XIX el holandés Van Ouder descubrió un método para extraer al cacao su manteca y a la vez consiguió elaborar un polvo seco y soluble en el agua, sin privarle por ello de la sustancia estimulante de la teobromina. La palabra teobroma, que en griego significa alimento de dioses, fue empleada por Carlos Linneo como término científico para denominar al árbol del cacao, a la raíz de que el famoso gastrónomo holandés Lume de Mireles, al probar el chocolate, exclamara: «Este es el alimento de los dioses, nuestro chocolate de hoy, como lo conocemos». Y hemos de reconocer que el chocolate es de gran valor y pureza natural, que siempre tendremos en nuestros hogares, y disfrutar de, cómo no, una taza de buen chocolate.